Oikodome es una palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce al español como edificación. Esa es la palabra con la que hemos identificado nuestro espacio de estudio bíblico y devocional. Cada semana, los miércoles a las 7 de la noche, en nuestro canal de YouTube. Acompáñanos para que estudiemos la Biblia y la podamos entender cada día mejor. Una de las preguntas más cruciales, más interesantes de la vida cristiana es ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es la voluntad de Dios en X o Y plan? Siempre estamos con esta inquietud de hacer, conocer, caminar en la voluntad de Dios. Incluso se suele decir que el lugar más seguro en el que puede estar una persona es en el centro de la voluntad de Dios. Pero entender la voluntad de Dios, muchas veces creer entender la voluntad de Dios puede resultar algo controversial o algo relativo. Algunas personas consideran que la voluntad de Dios es algo que se revela como en los sentimientos, como que en el corazón yo siento hacer algo y entonces pensar que eso es la voluntad de Dios. Otros creyentes seguramente buscan tener sueños, visiones, corazonadas, y hay algunas cosas que entienden como que esa fuera la voluntad de Dios. Algunos también incluso suelen colocar o intentar colocar señales, colocarle señales a Dios, que si esto sucede, si esta puerta se abre, si llueve, si no llueve, entonces eso nos está mostrando alguna señal de que lo que estamos haciendo es o no es la voluntad de Dios, que si conseguimos el dinero suficiente, que si salió en el tiempo preciso, entonces eso muestra que es la voluntad de Dios. Y hay una cantidad de cosas que muchas veces resultan hasta un tanto esotéricas para entender o creer entender la voluntad de Dios. Algunos oran al Señor pidiendo que se haga su voluntad y esperan que lo que suceda es el resultado de su oración, porque yo le pedí al Señor su voluntad y esto pasó, así que esa es la voluntad de Dios. Así que pueden haber muchas ideas de la voluntad de Dios, incluso muchas veces hasta contradictorias. Lo más interesante es ver, por ejemplo, en el caso de hoy en día que se utiliza mucho la fe en asuntos deportivos, por ejemplo, en un equipo de fútbol. Hoy en día están los equipos de fútbol llenos de jugadores creyentes y que se encomiendan a Dios, que le dedican a Dios sus goles, que buscan la voluntad de Dios, pero muchas veces hay equipos que se enfrentan entre sí y en cada uno hay creyentes o hay personas orando para que el Señor haga su voluntad o les dé el triunfo y uno de los dos va a ganar o puede que haya un empate. ¿Qué es realmente, cuál es realmente la voluntad de Dios? Hemos hablado de eso en muchas ocasiones y tal vez uno de los versículos más usados en nuestra iglesia con respecto a cómo entender la voluntad de Dios es Romanos 12:2, un versículo que la mayoría conoce de memoria, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con base en esa palabra de Pablo en su carta a los romanos, podemos decir claramente que hay que partir con tener una forma de pensar diferente a la que piensa el mundo. Por eso dice: no os conforméis a este mundo. Si nuestros deseos, si nuestra búsqueda, si nuestros sueños son iguales a los que tiene la gente común y corriente, como decía Jesús en alguna ocasión, no somos diferentes a los gentiles, no somos diferentes al mundo, pues entonces, ¿cómo vamos a entender la voluntad de Dios? Pablo dice claramente: no os conforméis a ser igual a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que hay que tener una forma de pensar diferente. Y dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es una
afirmación, un texto que hemos leído y estudiado a profundidad en muchas ocasiones. Pero en esta ocasión, y teniendo en cuenta que estamos haciendo una lectura, digámoslo así, salteada de los proverbios, quisiera compartir con ustedes una serie de proverbios que creo que nos dan también algunas pautas o algunas, digamos, aclaraciones con respecto a entender la voluntad de Dios, aunque no exista esa expresión en los proverbios. Antes de eso, quiero aclarar y recordar que los proverbios no son postulados teológicos, no son argumentos como axiomas matemáticos que se cumplen, que se pueden aplicar de una forma como una especie de norma matemática que se va a cumplir en todos los casos. Son dichos sabios, son expresiones que inclusive lo podemos comparar con algunos dichos populares que también son proverbios. Proverbios populares no son necesariamente inspirados por Dios, pero que también tienen esa idea. Por ejemplo, cuando decimos el que madruga a Dios le ayuda, es una expresión popular que da a entender que es mejor madrugar a trabajar que quedarse dando vueltas en la cama. Pero no quiere decir con eso que si alguien, que todo el que madrugue le va a ir bien o va a prosperar o que no le va a pasar nada malo. Es una expresión simplemente proverbial. Lo mismo sucede con los proverbios inspirados por Dios, el libro de los proverbios. Los dichos que encontramos aquí no son fórmulas matemáticas que usted puede aplicar y decir esto en todos los casos y no tiene otras variables, sino se va a cumplir al pie de la letra. Teniendo en cuenta esa aclaración, permítanme mencionar algunos proverbios del capítulo 28 del libro de los proverbios, capítulo 28, y voy a mencionar o a invitarles para que leamos juntos algunos de estos proverbios que podríamos, y yo he querido llamar o poner como título, obstáculos para entender la voluntad de Dios. No vamos a hablar de tanto de cómo entender la voluntad de Dios, pero más bien qué cosas pueden impedir que entendamos la voluntad de Dios. Algunas cosas que digamos, ponen tinieblas, ponen oscuridad, ponen torpeza en la mente creyente para entender la voluntad de Dios o en la mente del ser humano. Por eso lo hemos llamado así, obstáculos para entender la voluntad de Dios. Y pues lo vamos a hacer con base en este capítulo 28 y vamos a comenzar con el versículo 5. Versículo 5 dice así: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Aquí nos encontramos con, y cuando hablamos de juicio, y en el contexto de por supuesto, de los proverbios, de la Biblia inspirada por Dios, estamos hablando del juicio verdadero, de la justicia de Dios. De alguna forma estamos hablando aquí de la voluntad de Dios. Y lo primero que dice entonces es que los hombres malos no la entienden. Hay que partir entonces de un primer elemento como obstáculo para entender la voluntad de Dios, y es la maldad. Los hombres malos, dice aquí, la maldad. Y para empezar desde un punto de vista, digamos, macro, habría que decir que la maldad aquí define a todos aquellos que están apartados de Dios. Una persona apartada de Dios, una persona que no tiene relación con Dios, que no ha tenido un encuentro personal con Dios a través de Jesucristo, pues es una persona que vive en la maldad, porque vive separado de Dios. Por eso el contraste que tenemos aquí es más los que buscan a Jehová. Es decir, que el contraste o lo contrario a la maldad aquí es buscar a Dios. Y en el contraste dice, o en la segunda parte del proverbio dice que los que buscan a Dios, los que buscan a Jehová, entienden todas las cosas. Como les decía, esto no es una fórmula matemática, es decir, que aquí nos está refiriendo a que el que busca a Dios todo lo sabe.
¿sí? Que podría ser alguno entendido así, o también objetado por algunos, como así que el que busca a Dios entiende todas las cosas. Aquí no se refiere al hecho de no tener ningún tipo de ignorancia o de saberlo todo, sino que entiende lo que es el juicio de Dios, o por lo menos tiene mayor claridad para poder entender la voluntad de Dios. De tal forma que la maldad es el primer elemento, y digo que está en primer lugar o de una manera genérica porque se hace, digamos que divide aquí a la humanidad en dos grupos: los que están apartados de Dios, que son definidos aquí como los hombres malos, y los que buscan a Jehová. Está dividiendo, digamos, con dos opciones: o tú tienes una relación, una búsqueda de Dios, o tú estás en la maldad. No se está refiriendo necesariamente a las cosas que se hacen, sino a un estilo de vida. Y el estilo de vida apartado de Dios es un estilo de vida malvado. Así que la maldad es el primer elemento u obstáculo para entender la voluntad de Dios. Es decir, que en otras palabras, tendremos que decir que el primer paso para poder tener claridad acerca de la voluntad de Dios es buscar a Dios, es tener una relación con Él, es tener un encuentro personal con Él, es vivir de la mano de Él, buscando a Dios en todo momento. Como dijera Jesús a sus discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que la búsqueda de Dios es fundamental, porque la maldad, vivir apartados de Dios, es un obstáculo para entender la voluntad de Dios. En segundo lugar, en el versículo 9, vamos a mirar lo que dice el versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Escuchen bien: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Esto nos permite darnos cuenta que se está refiriendo a personas ya creyentes, por lo menos en teoría. Personas creyentes, si tenemos en cuenta que está hablando de su oración, quiere decir que son personas de oración, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de ser personas de oración, apartan su oído para no oír la ley. Es decir, esto nos está describiendo a personas que, si bien aparente o teóricamente buscan a Dios porque son personas de oración, como lo menciona aquí, sin embargo no están atentos a escuchar la ley de Dios. Dice: aparta su oído para no oír la ley. Es decir, quieren orar, quieren tener una relación con Dios, quieren supuestamente buscar a Dios, pero no quieren entender o escuchar lo que Él ordena, cuáles son sus mandamientos. Aparta su oído para no oír la ley. No está interesado en buscar a Dios para que Él le diga qué hacer con su vida, sino simplemente buscan a Dios para que Dios les bendiga, para que Dios les dé cosas, para que Dios les sane, para que Dios les guíe, para una cantidad de cosas, pero menos para escuchar órdenes de Dios. Personas religiosas, personas supuestamente de oración, supuestamente creyentes, pero que no están interesadas en escuchar instrucciones o mandamientos de Dios. Esas personas aparentemente creyentes son personas autónomas. Es decir, buscan a Dios, pero son su propia ley. Por eso apartan su oído para escuchar la ley de Dios. De tal forma que un segundo obstáculo para entender la voluntad de Dios es la autonomía. Ese es el segundo elemento que se convierte en un obstáculo. Si yo quiero ser mi propia ley, es decir, aparto mi oído de la ley de Dios porque es que yo quiero gobernar mi propia vida, tener a Dios como una especie de amuleto o de siervo que me bendice, hace que todo lo que yo haga me salga bien, pero yo lo quiero hacer a mi manera, autónomamente, no con su ley, sino con mi ley. Pues entonces no puedo pretender entender la voluntad de Dios, puesto que estoy haciendo siempre es mi voluntad. Eso es lo que sucede con la persona que aparta su oído para no oír la ley de Dios. Está interesada en hacer su propia ley, en llevar a cabo sus propios proyectos y planes. La autonomía es un segundo obstáculo para entender la voluntad
de Dios. En tercer lugar tenemos el versículo 13. Versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este es un versículo muy diciente y muy puntual con respecto a una problemática, digámoslo así, del creyente. Lo repito: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por supuesto, para que una persona confiese sus pecados y se aparte de ellos, se arrepienta, es lo que se conoce como arrepentimiento, es cambiar el camino, pues se necesita, para que lo haga, se necesita ser creyente. De alguna forma, también está describiendo aquí al creyente. Por eso, en el primer principio estábamos hablando del ser humano en general, pero aquí nos está refiriendo, o se está refiriendo particularmente a aquel creyente que o bien es capaz, es sensible, es vulnerable para confesar sus errores, sus pecados y apartarse de ellos, porque muchas veces algunos entienden la confesión o el arrepentimiento como una expresión de reconocimiento de haber hecho algo, pero seguir en las mismas. Aquí está hablando de confesar y apartarse, de no seguir en las mismas o en el mismo camino. Aquel que confiesa y se aparta, es decir, que se arrepiente, dice, alcanzará misericordia. Pero en la primera parte dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Aquí hay un problema. Y es aquel, una vez más, teóricamente creyente, que tiene pecados ocultos, que sabe que está por mal camino, pero muchas veces es un mal camino que no es evidente, que no está a la vista de todo mundo, sino que está por allá escondido, aunque muchas veces hay pecados de los que todo mundo se da cuenta, de los que todo mundo está mirando, pero yo soy el que menos quiero reconocer que estoy mal, que voy por mal camino. Eso es encubrir los pecados. Hay una tendencia humana, pero que es más triste en el creyente, y es la de, en lugar de confesar o reconocer un error, más bien buscarle justificaciones. Muchas veces cuando tenemos algún tipo de comportamiento, conducta o pecado del que no queremos apartarnos, tratamos de buscarle una justificación, incluso muchas veces hasta bíblica, para decir, yo estoy bien, eso no es pecado, eso es algo cultural, eso es algo normal, eso es algo que en la Biblia también encontramos. Muchas veces empezamos a buscar algún paralelo, alguna persona o una justificación o hasta una ley en la Biblia que nos permita darnos ese lujo de seguir en esa práctica. Como por ejemplo cuando a Jesús se le acercaron los fariseos preguntándole por el divorcio, y cuando Jesús dijo que en el principio dijo Dios, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos eran una sola carne. Entonces los fariseos sacaron una ley de Moisés que permitía el repudio o el divorcio. Entonces así andamos muchas veces buscando leyes o permisos bíblicos para poder mantenernos en una conducta que la conciencia nos dice y la palabra de Dios, que es alguna conducta pecaminosa. Entonces eso se llama encubrir el pecado, y ese es el tercer elemento que obstaculiza entender la voluntad de Dios. Se trata de el pecado escondido. El pecado escondido, ese que no quiero mencionar, no quiero reconocer, no quiero confesar, no me quiero apartar. Entonces lo guardo allí, y aunque sigo manifestando una especie de espiritualidad o religiosidad, tengo guardado ese pecado allá, pero no quiero que me lo vean o no quiero reconocerlo. E incluso muchas veces, como he escuchado a algunos creyentes, dicen, en algún tiempo Dios me va a quitar esto, ¿no? Hay algunos que de pronto le echan la culpa a Dios de alguna forma cuando dicen en el tiempo de Dios. Como que no lo he podido dejar, pero Dios tiene su tiempo, dicen algunos, como que entonces es Dios el que no lo ha quitado, pero realmente es una negligencia, es
es un deseo demasiado fuerte que nos está dominando en la vida. Así que el pecado escondido es el tercer elemento que obstaculiza entender la voluntad de Dios. En cuarto lugar tenemos el versículo 14. Versículo 14 dice así: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Aquí tenemos una vez más, como todos estos proverbios, dos partes o un contraste. Está contrastando aquí la persona que siempre teme a Dios con aquel que endurece su corazón. ¿De qué está hablando aquí? El temor de Dios tiene que ver, y ya ustedes saben que aquí en el libro de Proverbios lo hemos mencionado muchas veces, porque desde que comenzó el libro nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Bueno, el temor de Dios tiene que ver con algo parecido a lo que Jesús menciona en las bienaventuranzas cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Es reconocer una necesidad de que yo no puedo solo, de que yo no me basto a mí mismo, de que yo no puedo con mis propias fuerzas caminar en la fe. Y entonces busco a Dios, temo a Dios y siempre me someto a Él. Endurecer el corazón es lo contrario. Endurecer el corazón tiene que ver con no reconocer la necesidad de ayuda de Dios. Es decir, yo me endurezco, yo me basto a mí mismo. El contraste está entre temer a Dios, necesitar y buscar de Él, como dice aquí, siempre. Es decir, yo no puedo solo, o lo contrario a eso sería endurecer el corazón y es caminar conforme a mi corazón, conforme a mis ideales, como lo hemos visto en el proverbio anterior, conforme a mi propia ley. Pero aquí de alguna forma está hablando de autosuficiencia, que es el cuarto obstáculo para entender la voluntad de Dios. La autosuficiencia. La autosuficiencia tiene que ver con ese corazón duro que dice: yo no necesito de Dios, aunque muchas veces aparentemente tenga una religión, y es algo que es muy triste pero típico. Personas que mantienen una religión, practican una religión, son de alguna forma devotos, pero en el fondo y en su vida y en su conducta y en cómo llevan sus negocios, su familia, sus relaciones, se evidencia un corazón duro. Es decir, creo en Dios, pero Dios no ablanda mi corazón, Dios no me cambia, yo sé cómo soy, yo soy así, yo camino así, yo vivo así, yo no necesito que me digan cómo vivir. Entonces es una persona que tiene el corazón duro. A pesar, repito, de que tenga religión, su vida no cambia porque su corazón es duro. Por eso Jesús les dijo a esos fariseos que le preguntaron sobre el divorcio, Él le dijo: por la dureza del corazón permitió Moisés el divorcio, pero en el principio no fue así. La dureza del corazón, que tiene que ver también con pecado, pero es una forma de hablar de aquel que hace su propia voluntad, el que es autosuficiente. Por eso, repito, la autosuficiencia es también un obstáculo para entender la voluntad de Dios. En quinto lugar, versículo 18. El versículo 18 dice así: el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Aquí nos está otra vez contrastando entre la integridad y caminos perversos. La integridad tiene que ver con ser igualmente, para lo que a nosotros nos interesa, igualmente creyente, igualmente espiritual, igualmente temeroso de Dios en todos los campos de su vida. Esa es la integridad, que está en todos los campos de su vida, manejándose con la misma fe, con la misma conducta, con la misma sabiduría, con el mismo temor de Dios. Eso es ser íntegro. Pero la perversidad tiene que ver con
tener algunos guardados por ahí, sobre todo, como lo dice aquí, perversos caminos, como nosotros decimos vulgarmente, torcidos. Eh, Aquí de pronto se diferencia un poco del pecado oculto en el sentido de que el pecado oculto puede ser un tema de conductas o hábitos que me cuestan trabajo abandonar o que no le pongo la suficiente disciplina y fe para abandonarlos, mientras que aquí está hablando de una intención malvada de pervertir algo a propósito, de pronto para sacar algún beneficio, alguna ganancia, y por eso habla de perversos caminos. La perversión tiene que ver con una intencionalidad por torcer, digamos, lo que es la justicia, lo que es la verdad, lo que es la buena conducta, lo que es la moral, que muchas veces algunos quieren mandar erradicar el tema de la moralidad bíblica, la moralidad que nace en un Dios real, un Dios vivo, como nuestro Dios, el Dios de la Biblia. El que tuerce esa moralidad, esa rectitud, esa justicia de Dios, la verdad, pues entonces cae en caminos perversos. ¿Por qué? Porque vuelve relativo todo, ¿no? La relatividad lo que hace es que el tema digamos, de la relatividad, desde el punto de vista filosófico que se maneja de que todo es relativo, de que no hay verdad absoluta, lo que hace es que el que tiene perversas intenciones justifique todo lo que hace porque al fin y al cabo la verdad es relativa. Pero cuando entendemos que la palabra de Dios y los principios, los mandamientos bíblicos no son relativos sino absolutos, entonces ahí se saca a la luz cuando alguien pervierte esos caminos. El de perversos caminos caerá en algunos. Este término perversión de caminos es algo que podemos describir hoy en día con una palabra que está en boca de todos, especialmente en el campo social y político, y es la corrupción. La corrupción, y ese es el quinto aspecto, obstáculo que interrumpe o que impide que entendamos la voluntad de Dios. Cuando una persona tiene tendencias corrompidas, corruptas, que busca torcer la verdad, los caminos, pues no va a entender la voluntad de Dios, independientemente que sea religioso o no. Muchas personas viven defendiendo cosas absurdas, porque están tan apartados de Dios, pero sobre todo con una intención perversa de camino, que llaman bueno lo que es malo y malo lo que es bueno, como nos dice Isaías. Así que la persona que pervierte sus caminos es una persona perversa y es una persona corrupta, y esa corrupción también impide entender la voluntad de Dios. Así que aquí nos encontramos con un elemento más para que impide, digamos, entender la voluntad de Dios. Y el sexto elemento lo encontramos en el versículo 26. Versículo 26 dice así: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría es librado. El que confía, el tema de confianza, de tener fe en su propio corazón, es un necio, dice aquí. Mas el que camina en sabiduría, y ya sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es decir, que el que camina en sabiduría confía es en Dios, su fe está puesta en Dios, él será librado. Así que aquí el contraste es entre confiar en uno mismo o confiar en Dios. Hay mucha gente que habla de fe fácilmente, y yo tengo mucha fe, pero mucha gente cuando dice que tiene fe quiere decir que confía en él mismo, porque sabe para dónde va, cree que sabe para dónde va, cree que sabe lo que hace, cree en sí mismo, cree en lo que tiene en su interior, cree en sus talentos, cree en sus dones, cree en sus posibilidades, cree en su dinero, cree en su salud, en sí mismo. Personas que ponen su confianza en sí mismo, y a eso se refiere con el que confía en su propio corazón, o el que cuando toma decisiones piensa en qué siente, qué sueña. Es su propio corazón, sus propios deseos, sus propios sueños. Pero según Proverbios, el que pone su confianza en sí mismo, en su propio corazón, es un necio.
Mientras que el que camina en sabiduría, que tiene que ver con temor a Dios, con confiar en Dios, con creerle más a Él. Cuando hay dos versiones, lo que Dios dice y lo que mi corazón dice, yo decido hacer lo que Dios dice en contra de lo que dice mi corazón, eso es sabiduría. Y dice que el que hace eso será librado por supuesto de las consecuencias de sus propias decisiones, de sus malas decisiones. Así que aquí nos estamos encontrando con un sexto obstáculo para entender la voluntad de Dios y se llama autoconfianza. La autoconfianza. Cuando yo tomo decisiones basado en lo que creo que tengo yo mismo, basado en mí mismo, en mi propio corazón, sentimientos, emociones, sueños, metas, planes, proyectos establecidos a corto, a mediano, a largo plazo, pero donde yo lo hago con base en mi propio corazón. Eso se llama autoconfianza. Y la autoconfianza es un impedimento para entender la voluntad de Dios. Así que, mis queridos hermanos, estamos hablando aquí con base en este capítulo 28 de los Proverbios de 6 asuntos que son un obstáculo para entender la voluntad de Dios. La maldad, la autonomía, ser su propia ley, el pecado escondido, la autosuficiencia, yo no necesito de nadie o de nada, y a veces eso aplica a Dios, la corrupción, pervertir los caminos a propósito, y la autoconfianza, creer en uno mismo de manera desmedida. Creo que en estos tiempos en los que tanto necesitamos entender la voluntad de Dios, si bien no estamos hablando, claro, con cada uno de estos elementos podemos decir que lo contrario a eso sería una ayuda para entender la voluntad de Dios. Pero aquí más que todo quiero hablar de los obstáculos, para que nos miremos al espejo de Proverbios y pensemos, ¿hay algo de esto en mi vida y que por lo tanto yo no pueda entender la voluntad de Dios? ¿Hay algo de esto en mi vida que a lo mejor yo esté diciendo que esa es la voluntad de Dios, pero cuando tengo esto puede ser que esté siendo engañado por mis propios sentimientos, emociones, deseos? De alguna forma, si ustedes se dan cuenta, todos estos elementos que encontramos aquí, estos 6 elementos, todo tiene que ver con egocentrismo, con egoísmo, con el yo. Un yo grande que a veces nos domina tanto que se convierte en una montaña que nos impide ver la voluntad de Dios. Para poder entender la voluntad de Dios tenemos que bajarnos del yo. Tenemos que renunciar a nosotros mismos, a todos los autoconfianza, suficiencia, autonomía, todos esos autos que significan sí mismo, que significan egocentrismo, para poder buscar al otro, a Dios, quien es el que verdaderamente nos puede comunicar su voluntad a través de su palabra. Que en estos tiempos de tanta conmoción social a nivel global y que nos acercamos hacia el final de un nuevo año, yo les invito a que busquemos la voluntad de Dios renunciando a todos nuestros egos, apegos y autos. Que Dios los bendiga, que tengan una linda semana. Doy gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes esto desde este lugar hermoso, natural, de las instalaciones, desde las instalaciones de Nuevos Horizontes aquí en Fusagasugá. Un abrazo para todos. En mi mayor dolor al ser mis ojos hacia ti, con brazos